Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerden que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas. Recuerda, toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo Acuario. Aquí Acuario, se ve que muchos de ustedes tienen delante varias opciones. Están ustedes tomando algún tipo de decisión en cuanto a su empleo, en cuanto a su negocio. Y acá se les va a presentar varias oportunidades o varias propuestas, varias ideas. Algunas son buenas y otras no son tan buenas. Y les va a tocar pues hacer una selección, elegir cuál le conviene más y cuál no. La elección no va a ser fácil. Aquí se ve que elegir no les va a estar resultando muy fácil. Van a tener que hacer un análisis profundo, se deben echar para atrás y ver el panorama completo, analizar todos los precios, todos los costos, los gastos que van a tener, hacer un análisis muy minucioso de la situación que te ofrece esta oportunidad, que no te ofrece esta otra, y analizarlo todo con detalles. Hay algunas súper buenas y otras que no son tan buenas. Y acá, por lo que me está llegando de información, no me parece que sea entre una opción u otra opción. Me parece que muchos de ustedes van a tener que elegir entre varias opciones. No hay una ni dos, son varias, deben ser 3, 4, 5 opciones, y de ahí ustedes tienen que elegir la que mejor les convenga, la que mejor ustedes crean que puede solucionarles sus problemas. Toda la información evidentemente no está sobre la mesa, ustedes no tienen toda la información, aquí las cosas no están claras definitivamente. Este 7 de copas me decía que esas opciones estaban como medio la nebulosa, y la luna pues está confirmándolo aquí. Tú tienes el camino que vas a seguir, tienes varias opciones para seguir ese camino, pero las cosas no están claras, ni tienes toda la información de cuál es mejor, ni cuál es peor, ni cuál es la que te va a estar conviniendo. Así que por lo tanto les va a tocar buscar esa información, estar al tanto. Aquí el camino está trazado, pero pueden existir contratiempos y tienen que estar al tanto pues simplemente para enfrentarlos. Definitivamente, como estaban diciendo estas dos cartas juntas, aquí tienes varias opciones, el camino está, pero es como si no estuvieran las cosas claras. Tú sabes que vas avanzando, pero no ves todo el camino, y no es simplemente que no veas todo el camino, sino que lo que estás viendo en el camino como que te confunde. Tú no sabes cuál opción es la que tienes que elegir. Pero viene el Caballero de Espadas, y el Caballero de Espadas se refiere no solamente a informaciones, a noticias, a alguien que viene con algo muy rápido, a una oportunidad que, como yo siempre digo, como aparece este Caballero de Espadas, y que te dicen las oportunidades son calvas y hay que cogerla por los pelos. No solamente es un tipo de esta información, un tipo de oportunidades que llegan. También el Caballero de Espadas me dice, uno de sus significados es que corta con todas las confusiones, corta con todos los bloqueos y corta con todo lo que no te estaba sirviendo. Así que este Caballero de Espadas viene a limpiarte el camino y viene a aclararte la situación. Aquí es posible que tengas que tomar una de esas opciones que debe ser la buena, y tienes que tomarla con muchísima rapidez, porque si no, pues evidentemente se te pasa el tren y no te vas a montar. Pero no porque venga con esa rapidez tú tienes que lanzarte a una velocidad extrema, no. Tienes que analizar, tienes que pensar y tienes que ver cuál decisión es la que tienes que tomar. Pero sí, tienes que ser muy ágil mentalmente para lograr tomar pues la mejor opción de todas. Y vamos a ver qué me acompaña a este paje de copas. Pues aquí este paje de copas, Acuario, me está diciendo que esta oportunidad que viene de forma rápida es algo que te va a gustar hacer, es algo que vas a amar hacer. Esto es una oportunidad de esas que yo digo, no solamente te van a generar ingresos económicos, te van a generar muchísimos beneficios económicos, sino que es algo que te va a gustar hacer, que vas a amar hacerlo, algo que incluso harías sin que te pagaran. Ese tipo de oportunidades que vienen y que, como digo yo, vas a poder estar tomándolas si te pones las pilas y si las ves. Y eventualmente eso te va a estar llevando a que tus deseos se hagan realidad. Aquí lo que tú quieras lo vas a estar manifestando, Acuario. Este 9 de copas es fascinante.
Acá vas a obtener un logro en lo que tú has querido. Aquí si tenías varias oportunidades y estabas en duda en cuál escoger, evidentemente se te va a brindar una oportunidad que viene rápido, que puede ser una de estas o puede ser simplemente algo que corte con toda esta confusión y sea algo nuevo, algo diferente que amas hacer y que va a hacer que tus sueños sean realidad. Ese algo que tú quieres, ese algo que tú deseas, eso que tú quieres conseguir tanto, aquí se te va a estar dando. Porque este 9 de copas precisamente te dicen eso, que aquí se te ve satisfacción, se te ve que has obtenido un logro importante. Y en resumen, esta carta es tu sueño hecho realidad. Un deseo que ustedes tenían quizás de obtener un mejor empleo, de obtener un aumento en ese empleo, de obtener un mejor empleo de tu negocio, si tienes un negocio, de hacer un negocio. Si ya tienes ese negocio, de ampliar el negocio o de hacer algo específico dentro del negocio que tú decías, ¿cuál opción cojo para ampliarme? O cuál opción cojo dentro de mi negocio, pero yo quiero que esa opción sea así, 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 con estas características. Y tú decías, bueno, pero tengo varias opciones y no sé cuál elegir. Viene este caballero de espada, rompe la inercia, acelera todo, te limpia todo esto aquí. Viene una oportunidad que tú vas a hacer y definitivamente ese sueño que tú tenías se te va a estar cumpliendo y se te va a estar haciendo pues realidad. Y las cosas se equilibran, las cosas comienzan a fluir. Aquí todo en tu vida financiera, en tu vida económica, en tu vida laboral comienza a estabilizarse pues y a estar en armonía. Aquí las cosas fluyen, las cosas se regulan y las cosas comienzan a tener pues un balance, un equilibrio muchísimo mejor del que tenían hasta ahora. Y vamos a ver qué cartas me acompañan a este 10 de copas. Acuario, aquí con esta carta del 9 de espadas, se ve que muchos de ustedes están pasando por una situación de estrés, de insomnio, de preocupaciones, quizás de noche sin dormir o de algún tipo de problemas para dormir. Aquí se ve que hay algo que los preocupa sobremanera y ese algo que los preocupa sobremanera tiene muchísimo que ver con este 7 de copas y con esta luna, donde ustedes tienen que hacer un tipo de elección y no tienen toda la información. ¿Por qué digo que esto acá termina y tiene que ver muchísimo con esto acá? Porque aquí aparece este 10 de oros y el 10 de oros me habla de que esta situación va a terminar definitivamente para ustedes, porque ya aquí estábamos viendo que tu sueño se va a estar cumpliendo, tu sueño se va a estar haciendo realidad y aquí las cosas se equilibran. Y este 10 de oros precisamente me está hablando me está diciendo, me está anunciando la llegada de estabilidad, de seguridad económica para ustedes. Si eso era lo que te preocupaba, pues definitivamente este tipo de insomnio, este tipo de preocupaciones termina. Si ustedes tenían deudas por pagar, si estabas en un negocio y no sabes hacia dónde ir, si no sabías qué decisión tomar en tu empleo, pues eso definitivamente aquí concluye. Esta carta me está asegurando que los esfuerzos que ustedes han estado realizando van a estar rindiendo frutos que ustedes van a estar pudiéndolos gestionar de forma eficaz. Se van a estar creando estructuras importantes económicas donde no solamente te vas a estar manteniendo económicamente durante un periodo de tiempo corto, sino que es un periodo de tiempo bastante largo. Si ustedes tienen algún tipo de empleo, pues este empleo va a estar siendo seguro, va a estar siendo estable económicamente, les va a brindar muchísimos beneficios. Así que definitivamente aquí me está hablando de seguridad económica y de bienestar económico, generándoles a ustedes un ambiente bastante sólido y muy protegido para que puedan estar avanzando con confianza hacia donde ustedes quieran. Aquí viene una realización económica material muy importante, donde si tus sueños son los de tu libertad financiera, donde tener una estabilidad económica, donde tus recursos se puedan incluso reproducir, aquí definitivamente lo vas a estar obteniendo. Y también junto con esta carta ya para finalizar, pues me sale el 10 de copas. Señores, cuando hay dinero para toda la familia, cuando hay dinero y tranquilidad, pues definitivamente también hay felicidad. Aquí se ve que ustedes van a estar compartiendo esa felicidad con su familia. Aquí si ustedes tienen cónyuges, si tienen hijos, pues se les ve celebrando, se le ve con muchísima armonía entre ustedes. Aquí se les ve en tranquilidad, en paz, en armonía, todo fluyendo, todo estable. Esto me habla de logros y de realizaciones. Me salen estas dos cartas, el 9 de copas con el 10 de copas, con el, ¿cómo se llama? Con
Con el 10 de oros, señores, aquí hay felicidad y hay dinero. Hay felicidad, hay sueños cumplidos. Si tu sueño es tener dinero, pues señores, lo van a tener. Si es tener tu trabajo estable, lo vas a tener. Así que lo que ustedes quieren, dejen de sufrir por gusto, porque en definitiva aquí vienen noticias importantes, noticias rápidas, y como les digo, las oportunidades son calvas, se les van a estar presentando y agárrenla por los pelos. Vamos ahora con el oráculo de Lenormand para un mensaje sobre la salud, una advertencia. Recuerden, esto no es consejo médico y ustedes deberían estar consultando a algún médico si tienen algún tipo de dolencia, algún tipo de afección, deben consultar pues a uno. Acuario, ¿qué te puedo decir? Con las escobas aquí, esta limpieza, hasta tu cuerpo está bien. Hasta la salud de ustedes, si alguno tiene algún tipo de dolencia, algo ligero, pues evidentemente esto se va a estar arreglando aquí. Se ve que tu cuerpo va a estar en excelentes condiciones y tu salud no va a tener ningún tipo de contratiempo serio en los próximos días. Recuerden que esta lectura no es para todos. En general, si alguien siente alguna molestia, por favor, acuda al médico. Pero de forma general, no veo que tengan ningún tipo de conflictos. Al contrario, cuando hay dinero, cuando hay felicidad, señores, hasta la salud fluye. Vamos ahora con un mensaje, con las cartas del amor. Pues Acuario, con esta carta de secretos que salió acá, te está diciendo que hay algo que alguien lamentablemente te está escondiendo y que esto va a estar saliendo a la luz. Hay alguien que te está ocultando algo con respecto pues al amor, o hay secretos que van a ser revelados y vas a estar conociéndolo quizás de la persona que amas o de la persona que estás conociendo. En fin, ahí hay algún secreto y alguien no está siendo del todo honesto con ustedes y lo van a estar pues descubriendo. Vamos ahora con una carta en la parte de la economía. Y aquí con esta carta, Acuario, me están diciendo que es posible que hayan personas del pasado que vuelvan a estar entrando a tu vida, quizás antiguos compañeros de trabajo que te traigan esta oportunidad económica o que te la muestren, o simplemente algún trabajo que habías hecho con anterioridad y ahora tengas pues un segundo chance de volver a entrar a ese empleo o de volver a entrar a ese trabajo y de comenzar pues nuevamente en ese mismo lugar donde habías trabajado, o algún negocio antiguo que podrías estarlo retomando. Y déjenme, señores, la frase para manifestar lo mejor de esta lectura: yo soy una persona próspera y feliz. Yo soy una persona próspera y feliz, Acuario, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.